pasada, pero para darles un resumen, estuvimos hablando acerca del gran yo soy, que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Jesús es el gran yo soy. Cuando fueron a arrestar a Jesucristo, Jesús les dijo, yo soy. Y aquellos 600 hombres o aquellas personas que estaban allí soldados, dice la palabra, Juan 18:6, que se pusieron hacia atrás y cayeron. Porque Jesús es mayor que Abraham, Jesús es mayor que Juan el Bautista, Jesús es mayor que Moisés, Jesús es mayor que Jacob, Jesús es mayor que todos, Jesús es mayor que Pilato. Cuando Pilato estaba allí, Jesús le dice, Pilato le dice, ¿no sabes que yo puedo mandarte a crucificar? Y Jesús le dice, es que no sabes que si tienes una autoridad te es dada del cielo. O sea, Él tiene toda autoridad. Cuando Pedro le cortó la oreja al sobrino del sacerdote, Jesús le dice, Pedro, el que mata a espada, a espada muere. ¿No sabes que puedo orar al Padre y puede venir una legión de ángeles ahora mismo aquí? O sea, Jesús es soberano. Jesús viene por segunda vez. Y en un momento dado Jesús dijo esta frase, esta palabra, que es impactante, hermano. Solamente existe un solo versículo, esta frase que voy a leer en este momento. Y le invito a que vamos a ponernos de pie para leer la palabra. Y busquemos en Juan capítulo 8, verso 12. Solamente en este verso está esta frase. Y es una frase corta, sencilla, pero profunda. Es una frase profunda. Y es una frase que nos invita a reflexionar sobre lo que realmente nosotros necesitamos en el Señor. Juan capítulo 8, verso 12. Juan 8, 12. Dice así la palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló, es decir, les dirigió la palabra, diciendo, yo soy. Yo soy el Antiguo Testamento. El yo soy del Antiguo Testamento es este yo soy. Jesús es el gran yo soy. Pero mira este yo soy. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Voy a leerlo nuevamente. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Tú siempre llegas a tiempo, Señor. Yo te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos que se encuentra aquí, Señor, por todos los que estamos aquí. Tú conoces la necesidad de nuestros corazones. Si hay alguien que aquí, Señor, cree en ti, cree que tú eres el Señor, pero realmente, Padre, no ha nacido de nuevo, que tu palabra, Dios mío, le impacte su corazón. Señor, lo compunjas de espíritu, Padre Santo, y pueda aceptarte como su único y exclusivo Salvador. Padre, si hay alguien aquí que está en alguna depresión, si hay alguien aquí que está luchando con alguna adicción, con algún pecado, Señor, Padre, que tu Espíritu Santo fluya, Padre, mientras estamos predicando tu palabra y tú puedas, Señor, sanarlo completamente, Señor. Es mi petición. Señor, si hay alguien que ha venido ansioso, desesperado, que salga diferente, con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Confiamos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué Jesús dice esta frase? ¿Por qué Jesús dice esta palabra? Claro, Jesús no miente. Si Jesús dice que es la luz del mundo, es porque Jesús es la luz del mundo. ¿Pero por qué tiene que decir esto? El capítulo 7 del libro de Juan habla acerca de la fiesta de los tabernáculos. Por lo general, las fiestas judías eran la celebración de algo que había ocurrido. Si el Señor hizo un milagro en una ocasión o lo sacó de Egipto, ya eso es una ocasión para establecer una fiesta.
Y ellos estaban en plena fiesta de los tabernáculos. Jesús estaba compartiendo con ellos en la fiesta de los tabernáculos. Y había confusión en los judíos. Habían fariseos y habían personas allí que decían, este dice que es el Cristo, vamos a matarlo. Otros decían, y después puede leer el capítulo 7 completo, otros decían, pero si está ahí, ¿por qué no lo matamos? ¿Por qué no lo arrestamos en este momento? Ahí vemos una frase, ¿verdad?, célebre de Nicodemo. Nicodemo, capítulo 3, habla, el capítulo 7 y luego en el último capítulo, los últimos capítulos de Juan. Y Nicodemo, que era un líder religioso prominente, les dijo, oye, ¿cómo puedes juzgar a alguien si no lo has escuchado? Esa es una frase que está en el capítulo 7. Había confusión en la gente, mucha confusión. Luego vemos el capítulo 8, el principio del capítulo 8. Y usted sabe de qué habla, de la mujer que adúltera. Y vemos esta mujer que fue llevada a donde Jesucristo. Estaban todos los fariseos y llevaron a esta mujer adúltera en el medio de Jesucristo. Y dijeron, esta mujer es adúltera. Moisés en la ley dice que tenemos que apedrearla. ¿Qué dices tú? Esto es una pregunta capciosa, ¿verdad? Si Jesús dice hay que apedrearla, entonces ¿dónde está la misericordia de Jesús? Pero si Jesús dice no hay que apedrearla, entonces Jesús está contradiciendo la ley de Moisés, porque la ley de Moisés decía que había que apedrear, o escucha bien, a los dos, no era uno, era a los dos. Era al adúltero y a la adúltera. Y así lo dice el libro de Levíticos. Pero ellos cogieron a la mujer solamente. La llevaron en medio y ahí entonces vemos la célebre frase de Jesucristo, que dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y usted sabe la historia mejor que yo. Todo el mundo dice que empezando desde los primeros hasta los últimos de los fariseos, tiraron sus piedras al piso porque no hay nadie que esté libre de pecado. No existe nadie. Y toda esta parte de la Biblia da pie a que Jesús diga, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y la primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué el mundo necesita luz? No tenemos un sol allá arriba en los cielos. No vemos claramente cuando el sol sale de la mañana. ¿Por qué el mundo necesita luz? Esta mañana me levanté, ¿verdad?, con una alarma, porque siempre tengo las noticias mundiales. Y salió una de las alarmas de un noticiero de Estados Unidos, que en Turquía, en una boda, murieron 50 personas. Porque un niño se amarró un montón de bombas y explotó allí en esa boda y murieron 50 personas. Y esto es algo que si hubiera pasado en Orlando, hubiera pasado en Nueva York o hubiera pasado en San Juan, todos nosotros estuviéramos hablando. Pero escucha bien, estas cosas pasan todos los días en el mundo. El mundo está en tinieblas. El mundo está en oscuridad. Nosotros vemos las noticias todos los días, todos los asesinatos, todas las cosas que ocurren, los robos, tantas cosas que pasan todos los días. Y la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ayer estuve hablando con una hermana y ella me contaba que hay veces que los cristianos sentimos frustración. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Quiénes aquí han sentido frustración? Yo levantaría las dos manos. Porque vivimos en un mundo difícil. Vivimos en un mundo en el que cuando vemos las noticias, cuando vemos las cosas, sentimos frustración. Pero escucha bien, no es solamente en el mundo que sentimos frustración. En la iglesia sentimos frustración. En el pueblo de Dios sentimos frustración. Hay oscuridad, hay tinieblas, sentimos las cosas que ocurren. Y yo le decía a la hermana, el sentir frustración no es malo, porque Jesús sintió frustración. En un momento dado Jesús miró a su pueblo y le dice, Israel, Israel, o Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina qué? A los polluelos y no quisiste.
En otro momento Jesús entra a la casa de su padre, al templo. Y dice que ve a los mercaderes mercadeando allí, vendiendo palomas y vendiendo ovejas y vendiendo un montón de cosas. Y dice que él tumbó las mesas de ellos. Jesús sintió frustración. Vivimos en este mundo. Mientras estemos en este mundo, las cosas no siempre van a ser color de rosas. ¿Por qué el mundo está en tinieblas? Porque el príncipe de este mundo, ¿quién es? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Cuando el hombre, Adán y Eva, cedieron y desobedecieron a Dios, Dios le había dicho que señorearan sobre todas las cosas. Y cuando ellos desobedecieron a Dios y obedecieron la voz de ¿quién? De Satanás, pasaron como un título de propiedad sobre él. Y ese es el mundo en que nosotros vivimos. Un mundo donde Satanás gobierna, un mundo donde los demonios gobiernan, un mundo donde sentimos opresión. Y escucha bien, la palabra de Dios dice que los principados en Efesios 6, dice que están en los lugares celestes. O sea, están en los aires. Y sentimos esa opresión. Estamos en este mundo. Este mundo está en tinieblas porque el príncipe de este mundo está en tinieblas. Este mundo está en tinieblas porque las personas de este mundo están en tinieblas. No están en la misma sintonía que nosotros. ¿Recuerdan hace un rato que la hermana Lourdes estaba hablando? Y el micrófono no se entendía. ¿Sí o sí? Ayer pasó algo similar. Estábamos en un baby shower y de paso que están bien agradecidos por toda la ayuda que le han dado en el baby shower. Y una de las hermanas, la coordinadora, estaba hablando y no se entendía lo que decía. Así es cuando la gente del mundo muchas veces nos escucha a nosotros. No nos entiende. Es como si nosotros estuviéramos en FM y ellos están en AM. O sea, no estamos en la misma sintonía. No estamos en la misma frecuencia. No estamos igual. No estamos igual. Porque somos diferentes. Ese es el mundo. Y la palabra de Dios dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso cuando Jesús estaba con Pilato en Juan 18:36, dice Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. La gente nos aborrece, mucha gente nos aborrece. Porque el mundo está en otra frecuencia, el mundo está en otra sintonía. El mundo está bajo tinieblas. Están en un sentido tenebroso. No es solamente oscuridad. Oiga, sea sincero conmigo, hermano. Sea sincero conmigo. ¿Usted ha sentido miedo a la oscuridad? ¿Sí o no? Si a usted le dicen, mira, hay una casa embrujada. Hay una casa que la han vivido unas personas que hacían pactos con lo malo. Estaban allí. El realtor quiere vender la casa. El realtor cuando va ve sombras, ve cosas. Le cerraron la puerta en la cara, no había nadie. Y la están vendiendo a $1. ¿Usted compraría esa casa? Hay hermanos que dicen, dámela para acá que yo la cojo. Otros dicen, no la quiero ni regalada. Pues quiere que le diga algo. ¿Ah? Miren, unas comillas. Canaán, que es la tierra de Israel, la tierra que Israel conquistó, Josué, ¿verdad? En el libro de Josué conquistó, estaba habitada por idólatras que hacían sacrificios a los demonios. Esa tierra de Israel estaba habitada por los cananitas, por los filisteos, por todas estas tribus, estas personas que hacían sacrificio a lo malo.
Pero cuando llegaron, ¿verdad? Cuando llegó Josué con el ejército de Israel, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Usted lo unge y punto y se acabó. Y ya no hay más nada que buscar. Así que la casa la puede comprar. Pero la noticia es esta. Estamos en esa casa. Estamos en esa casa. Porque el mundo es esa casa. O sea, la Biblia dice que el mundo está en tinieblas. El mundo está tenebroso. El mundo está, dice la palabra, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Mire, cuando alguien no lo entiende a usted, no lo entiende. Y le voy a dar un ejemplo bien sencillo. Cuando mi hija en ocasiones desea que su mamá esté, y yo le digo, no puede ser porque no te pueden malcriar. Tu mamá no te puede malcriar. No te podemos malcriar. La única frase de ella es mami. Esa es la única frase de ella. Yo le he dicho, ella, por ejemplo, yo le digo, vamos a acostarte. Mami. Y mira que mañana hay que madrugar. Mami. Y le digo a ella, mira, ¿y cuál es tu edad? Mami. ¿Y cómo tú te llamas? Porque empiezo a bromear con ella, pero ella no está bromeando, ella está llorando que quiera a su mamá. ¿Y cómo tú te llamas? Mami. Y eso es lo que pasa con los incrédulos. Tienen su entendimiento, no lo entienden, no pueden ver. Están en las tinieblas. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 1. Acompáñame a Efesios capítulo 2, verso 1. Porque quieres que te diga algo. En esas tinieblas estabas tú y estaba yo. En esas tinieblas éramos parte del mundo. Constituíamos esa población. Una población que no adoraba a Dios. Una población que no tenía a Dios en ninguno de sus pensamientos. Una hermana aquí me decía que cuando ella llevaba a los hijos a la escuela, había otra hermana en la iglesia que le hablaba. Ella decía, déjame montarme rápido en el carro porque no quiero que me hablen de Dios. ¿Verdad que sí? Porque así éramos nosotros. Uno de nuestros pastores aquí en la iglesia, el hermano Tolinchi, decía que cuando le hablaban de Dios, él decía, aleluya, café puya. O sea, se burlaba del evangelio. ¿Has conocido tu gente así? Así éramos nosotros. No teníamos a Dios en nuestros pensamientos. Dice Efesios capítulo 2. Efesios 2. Y Él os dio, ¿qué? Vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos parte del mundo de tinieblas. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro ¿qué? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, pertenecíamos a ese reino. Y dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿qué? Entre los cuales también todos nosotros, incluyendo el apóstol Pablo, que era un fariseo y religioso, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? Lo mismo que. Por eso cuando tú veas a un incrédulo burlón, ora por ese incrédulo burlón. Cuando tú veas a un incrédulo que te evade, ora por ese incrédulo que te evade. Porque si Dios tiene un plan con ese incrédulo, esa semilla que tú estás sembrando va a germinar. Va a germinar. Porque nosotros somos simples sembradores. El crecimiento lo da Dios. Sigue leyendo. Dice el verso 4. Pero Dios, hay un pero ahí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Usted sabe lo que significa misericordia? La palabra misericordia y la palabra gracia tienen mucho que ver. Pero ¿sabe lo que significa misericordia? Misericordia significa cuando alguien no te paga lo que tú mereces que te paguen. Es decir, tú le debes $78 mil millones de dólares a Wall Street. Y de repente, ¿verdad?
Wall Street te dice, no me pagues nada. ¿Qué tú crees de eso? ¿Está bueno o no está bueno? Nosotros merecemos la muerte. Nosotros merecemos la condenación. Nosotros merecemos que nos metan en la cárcel. Pero por la misericordia de Dios, Él dice, no te voy a dar muerte. No te voy a meter en la cárcel. Te voy a dar gracia. La gracia es un favor inmerecido. La gracia es cuando alguien te da algo que tú en realidad no mereces. Sigamos leyendo. Dice el verso 5. Aun estando vosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Esto es un verso profundo, no voy a tocar ahora esto, pero es algo hermoso que puedes buscar tu información y orar para que Dios te ayude, porque que estamos sentados con Cristo allá arriba. O sea, dejo ahí. Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, ¿en quién? Y ahí viene el verso 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y ese mundo que está en tinieblas, ese mundo que rechaza a Dios, ese mundo que es rebelde, ese mundo que no merece a Dios. ¿Merecemos a Dios o no, hermano? No merecemos a Dios, no merecemos su gracia, no merecemos su misericordia. Ese mundo, dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera, dice, amó Dios ¿a quién? Al mundo, al que lo rechaza, al que está en tinieblas, al que está bajo el poder del príncipe de la potestad del aire. Amó Dios al mundo. Ya no hay potencial de amor en Dios. En mí puede existir potencial de amor hacia ustedes. Es decir, yo los puedo amar cada día más. En mí puede existir potencial de amor hacia Dios. Yo puedo amar a Dios cada día ¿qué? Más. Pero en Dios no existe potencial de amarte cada día más. Ya Él te amó. Dice, porque de tal manera amó en pasado Dios al mundo. ¿Y cómo es que lo amó? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no tenga que permanecer en tinieblas. Dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Cristo murió en la cruz, que dijo esta frase, consumado es, lo que está diciendo, amé con todo a Inés. Amé con todo a Jorge. Me entregué completamente. ¿Ya qué más va a hacer? Me entregué completamente por Delma. Me entregué completamente por Saúl. Por Ángeles. Me entregué completamente por Roberto. Ya Dios lo dio todo. O sea, derramó su vida por nosotros. Y ahí es que entonces comienza el Evangelio de Juan. Estuvimos leyendo en Juan 8:12. ¿Qué dice? Yo soy la ¿qué? ¿La luz de quién? Del mundo. Vamos a Juan. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Porque Juan capítulo 1 se parece mucho a Génesis capítulo 1. Es como decir el Génesis del Nuevo Testamento. Porque en Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el primer verso. El segundo verso de Génesis 1 dice, y la tierra estaba, ¿cómo estaba la tierra? Desordenada y ¿qué? Y las tinieblas estaban en el abismo, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la... O sea, en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra estaba en tinieblas. Pero en el verso 3 dice, y dijo Dios,
sea la luz. Y cuando vemos Juan capítulo 1, vemos que esa luz que alumbró en Génesis es la luz de Cristo. Es Cristo quien alumbra al ser humano. O sea, en otras palabras, la solución para el mundo que está en tinieblas, la solución para el mundo que se asesinan unos a otros, la solución para el mundo que roba, la solución para el mundo que no encuentra solución, está en Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. Y dice, para aquellos que estén en el mundo, que me sigan, dice, el que me sigue no va a andar en tinieblas, aunque esté en tinieblas. No vas a andar en tinieblas, porque tendrás la luz de la vida. Jesucristo es la luz de la vida. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era ¿qué? ¿Y el verbo era quién? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, empieza como Génesis, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El verso 4 comienza con la luz. En Él estaba la vida. Recuerden que Él está hablando, ya Jesús había fallecido, había resucitado y estaba en el cielo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dicen los expertos que una vela, usted ha tomado una vela en sus manos, prendida, que en un lugar de oscuridad, esa vela puede ser vista a 27 kilómetros de distancia. Eso es como que, wow, ¿cómo es posible? Yo no sé si ustedes han fijado cuando usted tiene su celular y usted prende la bombillita de su celular. ¿Ustedes la ven? ¿Está alumbrando aquí o no? No alumbra mucho porque está este sol, ¿verdad? O estas luces que están arriba de mí. Pero en una oscuridad, ¿qué pasa con esta bombillita, hermano? Alumbra muchísimo. Y es que la Biblia dice, y lo estuvimos hablando el martes, que donde abunda el pecado, en este mundo de tinieblas, sobreabunda ¿qué? La gracia. Cristo es la gracia de Dios. Cristo es la luz del mundo. Dice el verso 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no ¿qué? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, uno de los grandes evangelistas. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de ¿quién? A fin de que todos creyesen por él. Y dice el 8, no era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba la luz. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero a los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Jesús vino para el pueblo de Israel, pero dice, Él vino para ese pueblo, pero ese pueblo le rechazó. Pero mira lo que dice el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la luz que vino a este mundo. Jesús es la luz del mundo. El mundo necesitaba luz porque estaba en oscuridad. Jesús vino a este mundo, Él es la luz del mundo. Y luego dice la promesa, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a Juan capítulo 8. Porque todo el evangelio de Juan, en especial el capítulo 8, después del verso 12, nos dice algunas cosas acerca de esto, del que sigue a Jesucristo. El que me sigue. Y lo vamos a limitar a Juan capítulo 8. Verso 14. Dice Juan 8:14. Verso 15. Juan 8:15. Dice, vosotros juzgáis ¿qué? Yo no juzgo a nadie. Ustedes juzgan según la carne.
O sea, el que sigue a Jesucristo no está en la carne, no juzga, no ves las cosas según la carne. La forma de pensar es diferente. Cuando vienen situaciones a tu vida es diferente. Hay una paz en tu vida que es increíble. Si tú quieres esa paz está aquí, es Jesucristo. Jesús es la luz del mundo. Y a Jesucristo no lo necesitamos solamente cuando nos convertimos en cristianos. A Jesucristo lo necesitamos todos los días. ¿O usted necesita el sol solamente una vez? ¿Cuántas veces usted necesita el sol, hermano? Todos los días. Necesitamos a Jesús todos los días. El que sigue a Jesús juzga espiritualmente, no juzga según la carne. Y eso me recuerda una historia. Y esto era un hombre muy sabio, sumamente sabio. Y había un pescador humilde, sencillo. Y el hombre sabio tenía que ir a un lugar, tenía que ir de una isla a otra isla o de un lugar a otro lugar. Y tomó un barco con el pescador sencillo. Y cuando el hombre sabio le dice al pescador sencillo, al pescador humilde, tú conoces de historia, conoces la historia del mundo, pescador. El pescador humilde le dice, no conozco la historia del mundo. Y entonces el sabio lo juzga. Y dice, te has perdido una tercera parte de tu vida. ¿Cómo es posible que tú no conozcas de historia? Vuelve y le pregunta, ¿y tú, pescador, has ido a la universidad? ¿En qué universidad te graduaste? Y el pescador le dice, en ninguna universidad, yo no he ido a la universidad, no tengo ni tan siquiera cuarto año. Soy un pescador, me criaron como pescador, toda la vida he sido un pescador. Y el hombre sabio le dice, has perdido otra tercera parte de tu vida. ¿Cómo es posible que no hayas ido a la universidad? Y vuelve el hombre sabio y le dice, oye, hombre pescador, ¿y conoces a los sabios de Grecia? ¿Conoces acerca de los grandes filósofos? Y el pescador le dice, no conozco acerca de los grandes filósofos. Y el hombre sabio le dice, te has perdido otra tercera parte de tu vida. Tu vida no ha valido para nada. Y de repente viene un viento fuerte y los dos caen al agua. El pescador toda su vida ha nadado y el pescador empezó a nadar hasta la orilla. Y el pescador le dice al hombre sabio, ¿sabes nadar? Y el hombre sabio le dice, no sé nadar. Y el pescador le dice, pues has perdido tu vida. Y esta historia nos hace ver de cómo nosotros vemos a los demás. O de cómo nosotros juzgamos las cosas que suceden a los demás. O las cosas que nos pasan a nosotros mismos. El juzgar según la carne. El que sigue a Jesús tiene la luz de la vida. Tú tienes que seguir a Jesucristo. ¿Jesucristo se mueve o Jesucristo no se mueve? Esa es una buena pregunta. En aquel momento se movía de ciudad a ciudad. ¿Y los discípulos qué hacían? Lo seguían. Tú tienes que seguir a Jesucristo. Porque si tú no sigues a Jesucristo, vas a tener la oscuridad de la vida. ¿Alguien quiere oscuridad en su vida? ¿Alguien quiere cosas tenebrosas en su vida? No. Yo quiero luz, yo quiero ver, yo quiero vivir mi vida, yo quiero disfrutar mi vida. Disfrutar la vida no es jangueo, disfrutar la vida es Cristo. Cristo es la vida de los hombres. Cristo es nuestra vida. Nosotros estamos en oscuridad hasta no tanto conocemos a Jesucristo. Yo amo a mi esposa, pero ella no me llena del todo. Yo amo estar aquí en la iglesia, el ser pastor lo amo, me gusta, pero esto no me llena del todo, hermano. Amo mi trabajo, pero no me llena del todo. Amo mi casa, es más, amo a Puerto Rico. ¿Cuántos aman a Puerto Rico? Amén. Claro que sí, somos nacionalistas, o sea, no estoy hablando de independentistas, porque aún los que son PNP dicen que son PNP porque aman a Puerto Rico. Pues la cuestión es, amo a Puerto Rico, pero eso no me llena, hermano. Es que Dios ha creado un lugar especial en nuestros corazones que le corresponde a Él. O sea, Él es la luz de la vida. Él es quien nosotros tenemos que disfrutar, saborear, refrescarnos en su presencia todos los días. Hermanos, todos los días tú tienes que mirar a Jesucristo. Y eso te va a ayudar a que no juzgues según la carne. Cuando alguien se cae, tú dices, yo también me puedo caer.
Cuando alguien comete algún error, tú dices, es que tu manera de pensar es diferente. Cristo me perdonó a mí. ¿Cómo yo no voy a perdonar a mi hermano que peca contra mí? Tu forma de ver la vida es diferente. Entiendes cosas que no entendías antes. Porque estás mirando a Cristo, a la luz de la vida. Jesucristo es la luz de la vida. Mira aquí en Juan 8, verso 31 y verso 32. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿serías qué? Y ahora el verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Tú quieres saber la verdad de las cosas? Sigue a Jesucristo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando usted está dudoso de algo, dígame si usted no se siente con confusión en su mente. Dígame si no se siente así. Dígame si usted quiere tomar alguna decisión y dice, ¿qué hago? No sé qué pasó, ¿qué voy a hacer? Dígame si usted no tiene oscuridad en ese momento o tiene desesperación. Dígame si no es cierto. La semana pasada hubo oscuridad en mi mente. Esta semana la semana pasada, hoy domingo, es una nueva semana. El domingo pasado me dijeron, pon unas leches arriba. Estaba yo, estaba Héctor Feliciano y más nadie, y mi esposa. Éramos 3 personas, o sea, nadie más sabía que estaba la leche arriba. Y yo cogí un galón de leche completo y otro litro de leche y lo llevé arriba al templo de los niños y lo puse en la nevera. Y recuerdo yo con mis ojos que vi que lo puse allí, porque cuando Dicha me dice que haga algo, ¿qué yo tengo que hacer? Hacerlo. Y yo digo, déjame estar pendiente que la puse donde era, porque ella me dijo que fuera y la pusiera. Y entonces puse las leches en la nevera. Hermano, estamos hablando de domingo, lunes, martes. Cuando subimos arriba, ¿qué pasó con las leches? La leche no estaba. ¿Y qué había en mi mente, hermano? Oscuridad. Empezó ahí. Tengo que llamar a todos los que tienen llave de la iglesia. ¿Qué pasó aquí? Alguien está haciendo algo. Si se robaron una leche, se roban el piano, se roban la silla, se roban todo. Dígame si no es así, hermano, por favor. Y empieza la mente a dar casco. Y empieza por ahí. Y empiezo yo a decir, Héctor, ¿tú te la llevaste por si acaso? No que te la hayas porque tú quisiste, no, porque a lo mejor se dañaba. ¿Te la llevaste? No, no me la llevé. ¿Y qué pasa con la leche? Es hasta las 10:30, 11 de la noche que me dice mi hermano Gaby, no te preocupes, que fue que se la habíamos donado a alguien y esa persona la iba a poner otra vez porque se iba a expirar. Y entonces hubo ¿qué en mi mente? Paz mental. Cuando supe la verdad. Jesús es la verdad. Y cuando tú estás en Jesús, tú conoces la verdad. Hermano, no hay peor cosa que la incertidumbre en nuestras vidas. Pero Jesús es la luz. Si tú sigues a Jesús, ¿sigues a quién? A Jesús. Cuando tú vas para San Juan, estás en la autopista, hay momentos en que tú te desvías. Sí, me ha pasado a mí. Se me olvidó echarle gasolina al carro. Y tengo que pararme y estoy por Salinas y la próxima gasolinera es en Calley. Eso me ha pasado, hermano. Paso el peaje de Salinas y no hay gasolinera hasta Calley. Tienes que subir toda esa montaña completa y ahí entonces miro la aguja y está casi empty. Y entonces tengo que desviarme un momento, echar gasolina. ¿Y qué hago? ¿Me quedo allí? ¿Me quedo en la gasolinera? ¿A mirar las caras a todo el mundo cuando entran? Yo tengo que volver al camino otra vez. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Jesús es la luz del mundo. El que lo sigue no andará en tinieblas. Hay momentos en que tenemos tinieblas en nuestras vidas. Hay momentos en que estamos confundidos. Oye, pero tienes que regresar al camino otra vez. El Señor te dice, eso tiene un nombre, una frase. Hay momentos en que te puedes desviar, pero tú tienes que volver otra vez a Jesucristo, al camino, la verdad y la vida. Si tú tienes al Hijo, lo tienes todo.
Si no tienes al Hijo, no tienes nada. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el que te ilumina todas esas cosas. Es más, por Jesucristo, los sufrimientos de la vida se ven hasta de otra forma diferente. ¿Qué pasaba con Esteban en Hechos capítulo 7? Lo estaban apedreando. Y Esteban estaba mirando, ¿sabes a dónde? Al cielo. Y dice que se abrió el cielo y él dijo, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. O sea, Esteban en medio del sufrimiento estaba mirando la luz de la vida. Tienes que mirar la luz de la vida. Jesucristo es la verdad. Si tú miras a Jesucristo, tú vas a conocer la verdad. Y si conoces la verdad, esa verdad te va a hacer ¿qué? Libre. Un momento dado que ¿quién sabe aquí lo que pasa después de la muerte? ¿Alguien sabe aquí lo que pasa después de la muerte? Hermanos, sean atrevidos, claro que sabemos. Jesucristo, que lo estamos en la Biblia o no creemos en la Biblia. En términos, si creemos en Dios, sabemos lo que pasa después de la muerte. Pero el que no cree en la Biblia o no cree en Dios, piensa que somos un accidente de la vida. Y cuando muramos se acabó todo. Hubo un momento que yo siendo cristiano tenía miedo de la muerte. Hermano, cuando digo miedo de la muerte, es terror de la muerte. Terror. ¿Qué pasa después de la muerte? No sé para dónde voy. Hasta que Jesucristo dice en Juan capítulo 11, verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escucha bien, creer en Él. Creer en Él. Creer en Él. Dile al que está a tu lado, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees en Jesús? Mira el verso 24 que dice, aquí mismo estamos en Juan 8, 24. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y aquí hay diferentes niveles de fe. Recuerdo la historia de un pastor, y esto es verídico, hermano. El pastor estaba en la oficina, era una iglesia así como esta que estamos cerca de la plaza. Y cuando el pastor sale de la oficina, o dice, me siento como entucado, tengo que caminar. Dice, necesito caminar. Y el pastor fue a la plaza del pueblo, fue en Puerto Rico, fue a la plaza del pueblo donde estaba. Y usted sabe que en el pueblo hay perros, siempre hay perros, siempre hay ancianos jugando dominó, siempre hay borrachitos y siempre hay parejas de novios por ahí escondidas, ¿verdad? En la Plaza de las Delicias. Y cuando él fue, él vio una parejita allí, abrazado, y él dice, voy a ir a la parejita. Y cuando él fue a la parejita, le dice, ustedes saben que Dios los ama. Y empezó a predicarle. Pero de repente se acerca un borracho, una persona que estaba completamente borracha. Dice que él sintió que se acercó porque sintió el olor a alcohol. Dice, ¿qué es esto que está pasando? Es que la persona aquí. Y el borracho decía, amén, amén, eso es así. Y entonces decía tanto amén y tanto gloria a Dios y tanta cosa y tan fuerte que el pastor le llama la atención al borracho. Y le dice, mire, yo estoy tratando de conversar aquí con ellos dos y usted no me está dejando hablarles del Señor. ¿Y para qué fue eso? El pastor decía, el papá del pastor le decía a él, usted no puede discutir con un borracho porque siempre sale perdiendo. ¿Usted cree que eso es cierto? Bueno, la cuestión es que estaba el borracho y decía, ustedes se creen que ustedes son los únicos salvos. Yo soy salvo, yo creo en el Señor Jesucristo. Y aunque yo soy un borracho, yo sigo siendo salvo. Usted sabe lo que significa y usted sabe lo que dice Romanos 5:1. Y el pastor se quedó así mirando y dice, hermano, cuando a mí me dicen un versículo, si lo sé lo digo, pero si no lo sé. ¿Cuántos versículos hay en la Biblia? Y entonces el pastor le dice, mira, no sé. Y el borracho dice, busca ese versículo porque yo soy salvo. Yo creo en Jesús. Y entonces el pastor fue a su oficina, dice que le pidió disculpas a los novios, dice, miren, discúlpenme porque, ¿verdad? Esto es una cosa que increíble. Y fue a la oficina y lo primero que hizo, usted sabe qué fue, ¿verdad? Busca Romanos 5:1.
Y dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y entonces el pastor se preguntó a sí mismo y dice, espera un momento, quiere decir que porque el borracho o cualquier persona que esté en pecado, cualquier pecado, si esa persona cree en Jesucristo, ya es salvo y no importa que siga en su pecado, sigue siendo salvo. O sea, estamos hablando del pastor preguntándose. Y obviamente el borrachito se le olvidó el capítulo que viene después. Porque está en Romanos 5:1, pero dice Romanos 6, pecaremos para que la gracia abunde. En ninguna manera. ¿Y por qué yo digo esto? Porque cuando seguimos a Jesucristo, no seguimos a Jesucristo de espaldas, hermano. No es así. Pecado, 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 pecado. Sigo pecando, sigo pecando, sigo pecando. Ay, qué chévere, pero Jesucristo está allá atrás, déjame seguirlo de espalda. No se preocupen que no me voy a caer. Y voy a seguir siguiendo a Jesucristo de espalda, y está bien, y voy a la iglesia, y sigo haciendo mis cosas, y pues, la gente se cree que yo estoy bien, pero no estoy bien, estoy en pecado, estoy haciendo cosas, pero yo como quiera soy salvo. Te tengo noticias, te estás engañando a ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué te tengo que decir esto? Porque la palabra lo dice así. Si tú sigues a Cristo, tú lo sigues, no lo sigues visco, no lo sigues con un ojo mirando para acá y otro para allá. Tú lo sigues de frente. Tú lo sigues completo. Yo sigo a Jesucristo, aunque tenga que dejar atrás mis adicciones, aunque tenga que dejar atrás mis cosas, aunque tenga que dejar atrás mis malas costumbres, aunque tenga que dejar atrás todas las cosas. Porque Jesús quiere un pueblo santo. La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero no es una santidad, escucha bien, no es una santidad de déjame esforzarme por ser santo, no. Es una santidad que cuando tú conoces a Jesucristo, Jesucristo cambia tu corazón. Y al cambiar tu corazón, naces de nuevo. Y entonces lo único que tú quieres es ¿qué? Santidad. Porque tu naturaleza cambió. Dile que está a tu lado, tu naturaleza cambió. Un hermano me cuenta una historia hace poco y la voy a contar ahora. Estaba un sapo y estaba un escorpión. Y entonces había un río, había que cruzar como el sabio y el pescador. Tenían que cruzar el río. ¿Quién usted cree que de los dos sabe nadar? El sapo. Y entonces viene el sapo y va a cruzar el río y el escorpión le dice, no cruces el río, quiero estar encima de ti porque necesito ir para el otro lado del río. Y el sapo le dice, oye, es que tú me vas a picar con el avispón ese. Y el escorpión le dice, no te voy a picar nada. Y el sapo le dice, si tú me picas en medio del río, sabes que no me voy a morir yo nada más, te vas a morir tú también en medio del río. Y entonces el escorpión le dice, no te voy a picar. Pero no entiendes que no te voy a picar. Si necesito ir para el otro lado, yo sé que te vas a morir en medio del río. ¿Y qué usted cree que pasó? El escorpión se montó encima del sapo porque el sapo le dio permiso. Y empieza el sapo a zambullirse y el sapo mirando para atrás. Yo no sé si usted le ha dado pon a alguien que usted siempre está así, ¿verdad? Bueno, anyway, pero usted está el sapo, ¿verdad? Y está el sapo zambulléndose y cuando llega a mitad del río, siente el avispón del escorpión. Y entonces el sapo le dice, no, vamos a ahogar, te lo dije. Y el escorpión le dice, es mi naturaleza. No puedo hacer nada más. Si tú estás luchando con un pecado, estás luchando con algo que realmente, ¿sabes por qué? O sea, no en todos los términos, pero tienes que verificar si tú realmente has nacido de nuevo. Porque cuando tú naces de nuevo, tu naturaleza cambia. Yo no estoy diciendo que no pecamos, porque el apóstol Pablo dijo de los pecadores, yo soy el primero, yo soy un pecador. Pero surge algo cuando tú realmente sabes, y hermano, esto es una cosa tan personal, que yo no lo puedo decir por usted, esto lo tiene que decir usted mismo.
Usted sabe si usted ha conocido a Cristo de verdad. Usted lo sabe. En su corazón lo sabe. Y si usted no ha conocido a Jesucristo, tu naturaleza sigue siendo la misma. Puedes venir a la iglesia, qué bueno que estás viniendo a la iglesia. Puedes seguir haciendo las cosas cristianas. Pero es como si yo me metiera a un club social, donde tienen que hacer unas cosas, pues yo las hago, cumplo, hago, pero realmente no estoy allí, mi mente no está allí, mi corazón no está allí. Porque nosotros somos cristianos y formamos la iglesia. No es que no somos cristianos, o sea, no sé si me explico. Primero somos cristianos y venimos a la iglesia, amamos a Dios. No es que somos inconversos y tratamos de convertirnos en iglesia, no. Tiene que haber un encuentro personal con Jesucristo. Y la Biblia lo dice, no es de un solo momento. No es de un solo momento. No es decir, yo acepto a Cristo. Si eso es parte, claro que sí, eso es importante, eso es bueno. Eso es determinante. La palabra dice, si confesamos nuestros pecados y si confesara tus pecados, él es fiel y justo para perdonarte, sí. Pero es un seguir a Jesucristo. Es un seguir a Jesucristo. Es una relación con Jesucristo. Y es algo personal. O sea, no tiene que ver con tu esposo. Tu esposo puede estar al 100 con el cristianismo o con Dios. Y tú no estarlo. Es algo tuyo, es algo personal. Por eso tú tienes que buscar la luz de Jesucristo, buscar a Jesús, seguir a Jesucristo. Seguir a Jesucristo es un camino. Es un camino difícil. Es un camino de piedras. Es un camino, ¿sabes qué? Que hay veces que uno quiere renunciar a esto. ¿Cuántos han pensado en renunciar al cristianismo? Yo he pensado en renunciar al cristianismo, no al pastorado. O sea, no es porque sea pastor, es al cristianismo. Estoy hablando del cristianismo. He pensado en renunciar al cristianismo. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué es esto que me está pasando? ¿Por qué tengo que vivir estas experiencias? ¿Será esto justo? ¿Qué le pasaba a Job? Usted se acuerda de la Job, ¿verdad? ¿Se acuerda de Job? Dice la Biblia que Job tenía 4 características. O sea, que no era sin pecado, Job, no había nadie como él en la tierra. 4 características que dice en los primeros versos. Y dice que tenía 10 hijos. Y dice que Job hacía una ofrenda todos los días por sus 10 hijos. Él iba al altar y decía, la ofrenda por mi hijo tal, y la ofrenda por mi hijo tal. ¿Cuántos de ustedes presentan a sus hijos todos los días en la mañana? Ese era Job. Y cuando a Job le ocurre todo lo que le ocurre, los 3 amigos de Tree, ¿verdad? Los tres amigos de Job empezaron a decirle, eso es porque tú pecaste, o tú hiciste esto, o tú hiciste aquello. Job decía esta frase, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Sea el nombre de Jehová bendito. No importa la situación que tú estés pasando. Hermanos, todos pasamos situaciones. Yo no te voy a contar las mías. Si te cuento las mías, a lo mejor tú dices, qué fácil es eso. ¿Por qué tú te estás ahogando en un vaso de agua? Si tú me cuentas las mías, yo te voy a decir quizás eso mismo. Porque la perspectiva no es la misma. Tu forma de ver la vida no es la misma que la mía. Pero Dios lo toma en serio. Y Dios conoce tu situación. Pero lo que Dios te dice es sencillo. Yo soy la solución. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz de tu vida. Lo que tú necesitas, escucha bien, está en Jesús. No tienes que buscar nada más. Dice, si alguno me sigue, no andará en tinieblas. Yo no sé qué usted hace si hay mucha oscuridad en donde usted está. ¿Usted caminaría? Yo no caminaría. Yo gatearía, buscando a ver si no vaya a fallar con algo. Pero dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús quiere una relación con nosotros. Y Jesús no es de este domingo, hermano. La bendición no es este domingo. Quítese eso de la mente. Hay veces que nosotros vamos a la iglesia, Dios bendíceme hoy domingo. No. Bendíceme todos los días. O sea, tú no necesitas los domingos nada más para estar en comunión con Dios y estar bien con Dios, o tener esa relación con Dios, o tener esa no sé explicarlo, ese refrigerio con Dios. Tú necesitas todos los días, hermano.
Y todos los días van a surgir situaciones. ¿Te cuento algunas situaciones que me han ocurrido o no te las cuento? Pues no me dijeron que sí, así que no se las voy a contar. Hace como 3 semanas atrás me surgió algo, una situación. Yo estaba desyerbando, yo soy un experto desyerbador, ¿verdad que sí? Mi risa hace, y ustedes saben, interpreten mi sonrisa. Y entonces, desyerbando, y el trimmer es excelente porque un hermano aquí me recomendó un trimmer y compré. Porque siempre yo era de los que compraba el trimmer más barato. Cada 3 meses tenía que, ¿qué? Cambiarlo. Entonces un hermano aquí en la iglesia que es experto en todas estas cosas me dice, cómprate este trimmer. Pues ese trimmer es el que voy a comprar. Y ese fue el que compré. Me costó más caro, pero realmente es una bendición porque eso parece, ya usted sabe. ¿Ves? Una de las piedras le rompe el cristal a una muchacha. Y el cristal de al frente, una guagua nueva, hermano, una Honda, sí, una Honda. Y entonces cuando ella se estaciona, yo digo, mira, discúlpame. Y empieza ella nerviosa, estaba nerviosa, hermano. Y yo le digo, tranquilízate, esto es material. ¿Y sabes qué? Yo te voy a pagar el cristal, pero primero llama al seguro. Sí, primero llama al seguro, porque si el seguro le cubre, ¿qué pasa? ¿Estamos bien? ¿Y qué usted cree que el seguro le dijo? Que no. Y tuve que entonces, ¿qué? Desembolsicar. Y así mismo me han pasado un montón de situaciones económicas esta semana pasada y estas semanas que han ocurrido. Hermano, ¿qué usted cree que yo puedo hacer? Dígame, por favor, ¿qué usted cree que yo puedo hacer? Dígame, ¿qué hago? Dígame. Jesús dice, yo soy la ¿qué? La luz del mundo. ¿Por qué me tiene que pasar eso a mí? ¿Por qué me tiene que pasar eso a mí? ¿Quién soy yo para que no me pase eso? ¿Quién soy yo para que no me pase eso? Tú eres mi confianza, Señor. Y si yo me quedo pelado, yo tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios. Él es nuestro suplidor. Y cada vez que pase algo, hermano, yo no sé qué pasa con usted cuando usted tiene situaciones y problemas. Ahí es que usted sabe si Jesús es su luz realmente. Cuando usted tiene situaciones, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Resolver el problema. Buscar soluciones como si usted estuviera jugando ajedrez. Déjame ver cuál pieza muevo aquí para poder solucionar esto de acá. ¿Qué usted hace? Si Jesús es la luz de su vida, su primera opción va a ser Jesucristo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz del mundo. No busque, hermano, otras cosas. No busque otra cosa. Busque a Jesús. Busque a Jesús. Busque a Jesús. Busque a Jesús. Dile que está a tu lado, busca a Jesús. Jesús te libera de la depresión. Jesús te libera de tantas cosas negativas. Jesús suple. Jesús es nuestro Señor. Jesús es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Le invito a que estemos en pie en este momento. Padre, en esta hora te presento, Señor, esta prédica que hemos tenido y te presento a todos mis hermanos, todas mis hermanas que están aquí. Tú sabes, Señor, tú conoces la necesidad de cada una de ellas, Señor, de todos los hermanos que están aquí. Y te pido que seas tú supliendo, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Da paz, la paz que sobrepasa entendimiento, Señor. Yo no conozco todas las situaciones y problemas que estén pasando. Señor, los problemas vienen y van, pero tú permaneces. Tú siempre estás. Y, Señor, yo te agradezco por eso, Señor. Tú eres bueno. Gracias, Señor Jesús. Yo no sé si en